La semana pasada os estuve hablando de política sin tener mucha idea de política, y mientras preparaba ese vídeo decidisteis que en las encuestas del canal el próximo vídeo tenía que ir de Deltarune. Así que he decidido hacer un resumen de Deltarune capítulo 1. Para hacer este resumen voy a seguir unas normas que os dejaré por los comentarios fijados o en la descripción. No sé dónde lo dejaré, pero echadle un vistazo. El juego comienza con una voz hablándonos, diciéndonos que estamos conectados, que tenemos buen rollito, que podríamos salir de fiesta algún día, y nos pide que creemos un cuerpo. Le ponemos unas aficiones, le ponemos un nombre, decimos que lo hemos creado nosotros, y entonces nos dice que todo lo que hemos hecho no sirve para nada, porque en este mundo todo lo que hagamos no tiene significado alguno. Acto seguido se pone una pantalla en negro y nos revelan el nombre del protagonista, que es Chris. Chris es el protagonista de esta historia. Vive en una casa con una cabra llamada Toriel, la cual es nuestra madre adoptiva. Tenemos también un hermano que se llama Riel, el cual descubrimos que está en la universidad y no vendrá hasta dentro de una semana. Por lo que podemos ver en la habitación, la que despertamos, nuestra parte de la habitación está súper descuidada, mientras que la de Riel está súper cuidadita, con un montón de trofeos, etc. Tras despertar, nuestra madre nos lleva a la escuela en coche. Sí, somos estudiantes. Al llegar a la escuela nos despedimos de nuestra madre y entramos en clase. Allí, una iguana amarilla llamada Alphys nos dice que tenemos que hacer un trabajo en grupo con el resto de monstruos de nuestra clase. Entonces preguntamos al resto de nuestros compañeros si tienen hueco para hacer una pareja, pero como hemos llegado tarde a clase, todo el mundo ya ha hecho parejas. Y como somos impares en ese momento, una compañera nuestra nos sugiere que le preguntemos a la profesora si podemos hacer un trío. No penséis mal, no penséis mal. Justo antes de pedir hacer el trío, justo antes de pedir hacer el grupo, entra por la puerta otro monstruo más. Esta se llama Susie y es la matona de la clase, porque todo el mundo reacciona un poco asustado en el momento en el que entra. Entonces la profesora Alphys nos dice que tenemos que ir con Susie para hacer el trabajo en parejas. Justo después nos pide a nosotros, por haber llegado tarde, que vayamos a recoger tizas al sótano, ya que no queda ninguna en la sala. Al salir del aula descubrimos que Susie ha robado las tizas porque se las está comiendo. Y entonces ella nos amenaza de que si decimos algo nos va a cortar el cuello. Me he mordido la lengua, a ver cómo hago ahora. Tras avanzar un poco llegamos al sótano y de repente se va la luz. El sótano empieza a emitir una especie de luz extraña, negra, de forma rara. Sí, la luz negra, no tiene ningún tipo de sentido. Entran al sótano y ven que no se ve absolutamente nada más que unos papeles desperdigados por el suelo. Avanzan un poco y no encuentran nada, así que deciden irse. Justo antes de irse, la puerta se cierra, los papeles caen al vacío y ellos, en consecuencia, también. De la nada aparecemos en un mundo completamente distinto en el que estábamos. Nuestra ropa y nuestra piel ha cambiado de color. Estamos completamente solos y decidimos avanzar en busca de Susie o alguna salida. Tras eso nos encontramos una pequeña estrella que son los puntos de guardado. Tras interactuar con el punto de guardado vemos que nuestro nombre en la parte de arriba izquierda cambia de Chris a el nombre que hemos puesto al inicio del juego. Mientras avanzamos nos encontramos a Susie y vamos caminando hasta llegar a una especie de villa abandonada con una especie de castillo que emite luces al fondo. Al entrar en el castillo nos encontramos a un ser encapuchado, el cual nos asegura que es el príncipe de la oscuridad y que dicho personaje junto a ellos dos son el trío de héroes legendarios. Entonces nos cuenta la siguiente leyenda. Hace tiempo, una leyenda fue contada por las sombras. Era una leyenda de esperanza, era una leyenda de sueños, era una leyenda de luz, era una leyenda de oscuridad. Esta es la leyenda de Deltarune. Por milenios, la luz y la oscuridad vivían en balance, brindando paz al mundo. Pero si esta armonía se llegaba a romper, una calamidad terrible ocurriría. El cielo se llenaría de negro y terror, y las tierras se romperían con miedo. Entonces, tu corazón palpitando, la tierra daría su último aliento. Solo entonces, brillando con esperanza, 3 héroes aparecerían en el mundo. Un humano, un monstruo y un príncipe de la oscuridad. Solo ellos pueden sellar las fuentes y desaparecer el cielo de ángeles. Solo entonces el balance se restauraría y el mundo sería salvado de la destrucción. Hoy, la fuente de oscuridad, el geyser que da forma a estas tierras, se encuentra en el centro del reino. Pero recientemente, otra fuente ha aparecido en el horizonte. Y con ello, el balance de la luz y oscuridad empieza a cambiar.
Tras contarnos esto, aparece un personaje que se llama Lancer, que se identifica como el malo de la película, ya me entendéis, es un videojuego, pero bueno, y entonces tenemos una pequeña pelea con él, pero se acaba yendo. Entonces el señor encapuchado revela su identidad y se identifica como Ralsei. En ese momento Susie deja el grupo y decide buscar una salida por sí misma. Mientras tanto, Ralsei nos va enseñando un poco los principios del juego y nos lleva a la puerta del primer mundo oscuro. El primer mundo oscuro es como una especie de bosque en la que habitan personajes que representan las figuras del ajedrez, el póker, juegos de mesa en general. Tras avanzar un poco por este mundo nos encontramos varios carteles hechos por Lancer en los que nos va indicando más o menos el camino. Y además vemos algunos esbirros, los cuales Lancer ha puesto ahí para impedirnos un poco el paso. Tras avanzar un poco nos encontramos a una especie de cocinero que está ayudando por su tarta, la cual ha explotado y está un poco estropeada. Y nos la da diciendo que por favor la consigamos arreglar en un momento. Quedaros con esto porque es importante para después. Mientras seguimos avanzando vemos que el mundo se desarrolla mediante puzzles. Para avanzar tenemos que completar algunos puzzles que están desarrollados por el mundo. A su vez vemos que Susie ha causado algunos estragos y ha derrotado a algunos bichos, cosa que como que empiezan a temerla un poco, ¿no? Llega un momento en el que necesitamos a 3 personas para hacer un puzzle de abrir una puerta y Susie en ese momento se da cuenta de que esa puerta es imposible de abrir si no completamos ese puzzle. Entonces decide unirse al grupo para avanzar. En ese momento aparece una especie de perro, dama, ficha, algo raro y nos muestra la consecuencia de tener a Susie en el grupo. Susie, a partir de este momento, atacará a todo bicho que esté delante nuestra. Lo que tenemos que hacer es alertar a todo el mundo para que ningún personaje muera. Tras avanzar por esa puerta nos encontramos una especie de tienda en la que hay un mercader de peluche. Ese mercader nos contará la historia de los habitantes del mundo oscuro y los lumínicos. Por así decirlo, los lumínicos son como Chris, Susie, Alphys, Toriel, todos los que viven arriba, ¿vale? En el pueblo este, pues esos son los lumínicos. Y básicamente nos cuenta que los lumínicos fueron los creadores de los habitantes del mundo oscuro y que con el paso del tiempo fueron olvidándose de ellos y por eso ahora están distanciados. Tras hablar con el mercader seguimos avanzando y nos encontramos por segunda vez con Lancer, el cual como que intenta darnos miedo pero no lo consigue. Entonces Susie, con su experiencia de matona, le enseña un poco cómo ser malvado. Le dice que tiene que cambiar su forma de hablar, le dice que tiene que actuar un poco más rudo y le dice que tiene que cambiar su risa, pero un poco con tono amenazante. Entonces Lancer irónicamente se lo toma bien y le agradece a Susie por el dato. Seguimos avanzando y nos encontramos una puerta que está bloqueada por un puzzle. En esa puerta pone un cartel de que la mano derecha del rey estuvo ahí de una forma un poco rara escrita, como el idioma antiguo, y dice que la única forma de pasar es completando un puzzle súper difícil, que básicamente el puzzle súper difícil es mover 2 cajas para presionar 2 interruptores a la vez. Vaya por Dios, qué complicado. Avanzamos por la puerta y nos encontramos un cruce de caminos, uno que apunta hacia arriba y uno que apunta hacia la derecha. El que va hacia arriba tiene una puerta bloqueada por un código. Ese código no lo podemos tocar, ¿vale? Así que dentro de un rato os enseñaré cómo se abre. Si avanzamos hacia la derecha, nos encontramos una zona de ajedrez, póker. Allí nos encontramos otra vez con Lancer, el cual ha mejorado un poco su forma de actuar como villano y nos dice que tenemos que darle un nombre a nuestro grupo de héroes. Decidimos el nombre y entonces nos enfrentamos a uno de sus mayores esbirros, el perro dama de antes ficha. Ese perro, pues le ponen una corona y se convierte en el rey dama. Un perro ficha enorme con patas gigantes que bebe leche y está mamadísimo. Entonces Susie tiene que cooperar con nosotros para pelear, pero no quiere, sigue atacando. Y entonces se harta un poco de nosotros durante la pelea y decide unirse a los malos, o sea que ahora forma parte del equipo de Lancer. Mientras seguimos avanzando nos damos cuenta de que algunos habitantes del mundo oscuro han desbloqueado una especie de puertas de teletransporte, que básicamente nos permite teletransportarnos en diferentes puntos del mapa. A partir de este momento, lo único que veremos es la progresión y el desarrollo que tienen Susie y Lancer como equipo villano. Al principio no tendrán ni idea de cómo hacer las cosas, luego irán mejorando un poco sus ideas y al final nos acabarán pidiendo que creemos un arma definitiva para poder destruirnos. A ver, no son tan malos, así que Ralsei dice: oye Chris, deberíamos ayudarnos un poco, y entonces accedemos, ¿no? Creamos la arma definitiva. En este caso yo hice un pato con un tanque en el pecho. Continuando por este camino nos encontramos que hay 2 easter eggs. En esta zona que os estoy indicando aquí hay un pájaro. Si esquivamos todas las estrellitas que nos lanza y tocamos una campana que está justo al final del camino, veremos que la cabeza de ese pájaro se cae. Si perseguimos la cabeza nos encontraremos que hay una especie de estrella con patas llamada Star Walker, que si hablamos con ella desbloquearemos una cosa muy guay para los próximos episodios. También, si repetimos muchas veces el entrar y salir de esta zona que os estoy indicando aquí, desbloquearemos otro easter egg en el cual nos teletransportan a una zona en la que hay un árbol. Si interactuamos con ese árbol nos dirá que hay una persona justo detrás del árbol. Si vamos a ese sitio y hablamos con esa persona nos ofrecerá algo. Si decimos que sí, nos dará un huevo. Easter egg, huevo, jaja, viste. Si justo después de recibir el huevo interactuamos otra vez con la persona que hay detrás del árbol, dice que no hubo nadie nunca ahí. Ese huevo es importante para luego, así que quedaros con eso. Mientras seguimos avanzando, viviendo las interactuaciones de Lancer con Susie, llegamos a una especie de mercadillo. En ese mercadillo hay un señor con cabeza de martillo. Ese es el herrero. Nos propone que puede arreglar cualquier cosa, incluso nuestros cuerpecitos. Entonces le damos la tarta que nos dieron al principio de la historia y la
la regla. Usamos la puerta de transporte y vamos a donde estaba el cocinero. Si le devolvemos su tarta, el cocinero se alegrará tanto que nos dará una tarta cada vez que hablemos con él, siempre y cuando no tengamos ninguna otra tarta en el inventario. Y esas tartas están rotísimas. Bien, siguiendo nuestro camino donde estábamos antes, Susie y Lancer os enseñan su arma definitiva, la cual hemos creado hace un rato, pues nos la enseña, pero acaba explotando porque está muy mal hecha. Entonces Susie y Lancer se hartan, deciden que pelear contra los buenos no es lo suyo. Les proponen a Chris y a Ralsei que, si son derrotados en una pelea por ellos dos, se unirán al equipo de los villanos, mientras que, si Chris y Ralsei ganan la pelea, Susie volverá a los buenos. Susie y Lancer acaban perdiendo, entonces Susie se une al equipo de nuevo y Lancer, por consecuencia, también quiere unirse a los buenos. A partir de aquí iniciamos un camino hacia el castillo donde Lancer nos cuenta la relación entre su padre y él, y Susie en algún momento amenaza con eliminar a todo el que se ponga por delante que les impida volver a casa. Entonces Lancer se acojona un poco porque piensa en su padre y huye. Todos persiguen a Lancer en plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué he dicho? Porque Susie no se da cuenta de que acaba de decir que planea matar a su padre si se pone delante, y son encarcelados por los guardias. Acabamos en la cárcel del castillo, pero Susie consigue huir gracias a nuestra ayuda. Se encuentra con Lancer de nuevo y tiene una pequeña disputa con él, pero al final acaban reconciliándose. Liberan a Ralsei y a Chris y ahí nos encontramos de nuevo con Stalkwalker, que si volvemos a hablar con él no nos dirá ninguna información más o menos importante, pero a partir de este momento acabamos de desbloquear a Stalkwalker. En el segundo episodio tendrá mucho más sentido. Luego nos dirigimos al ascensor y nos damos cuenta de que Susie se está arrepintiendo un poco de todas sus decisiones en este capítulo y decide acceder a hacer caso a Chris y dejar atacar a todo el mundo. En este punto se supone que tenemos que revisar un poco las habitaciones del castillo, ¿vale? Y seguir con la historia, pero si interactuamos con el ascensor descubrimos que hay una sala secreta llamada interrogación, interrogación, interrogación. Si bajamos a esa sala nos encontramos que es como una especie de cárcel para un único individuo, la cual nos dice que acabó encerrada allí debido a que todo el mundo tenía mucho miedo del poder que tenía. Nos propone un juego que es encontrar la forma de sacarlo de ahí y nosotros accedemos. En ese momento investigamos el resto de las habitaciones del castillo y vemos que cada una tiene una especie de símbolo en la puerta de cada habitación. A medida que investigamos las habitaciones nos encontramos con la mano derecha del rey. El tío que hizo antes el puzzle tan absurdo de las cajas, ese se llama Rules Card. Más o menos, si lo traducimos bien del inglés, se llama la carta de las reglas. Y él, con un poco de habladuría de idioma antiguo, nos dice que crea los puzzles definitivos, que es la mano derecha del rey, que es imposible de ser derrotado. Y luego, cuando subimos hasta arriba del castillo, nos dice que es como una especie del segundo papá de Lancer. Y nos dice que se preocupa más él por el niño que el propio padre. Después de investigar todos los símbolos de cada habitación, tenemos que recordarlos, apuntarlos en algún lado, lo que sea, y volver al camino que os dije que si vais hacia arriba encontráis una especie de código que bloquea algo. Si ponéis en orden el código de las habitaciones del castillo, desbloquearéis un cofre. En ese cofre está la parte de arriba de una llave. Si vamos a hablar con el mercader, descubrimos que conoce a la persona que está encerrada dentro de la celda. Nos dice que no es buena idea sacarlo de la celda, pero que atente a las consecuencias. Y nos dice que la parte de abajo de la llave se encuentra en un sitio donde caminan las estrellas. Si vamos a esta zona y avanzamos hacia abajo, descubrimos un camino secreto que nos lleva hasta otro cofre. Y ese cofre nos da la parte de abajo de la llave. Si vamos al herrero, él nos reparará la llave y nos dirá que no quiere tener nada que ver con esa llave porque emite demasiado poder oscuro. Vamos a la celda, la abrimos y descubrimos que la persona que estaba encerrada era el Joker de la baraja de póker, llamado Jevil. Este tío solo le gusta el caos e intenta matarnos a la mínima que entramos. Tenemos una pelea que es la más difícil del capítulo 1, con diferencia, y el objetivo es cansarlo. Aquí, dependiendo de la ruta que hayas elegido durante el juego, ya sea pacifista o genocida, si conseguimos derrotarlo bajándole los PS, nos dará un objeto, y si conseguimos cansarlo únicamente actuando y bailando, nos dará un objeto distinto al otro. Tras ser derrotado, dice que se pirará y que ya nos volveremos a ver en algún momento. Si volvemos a hablar con el mercader, nos dirá que esa persona, Jevil, era compañero suyo cuando estaba en el castillo, y era el bufón real, pero que con la llegada del caballero, la persona que ha creado las fuentes oscuras, empezó a corromperse y a pensar que había un mundo más allá del mundo oscuro. A partir de este momento solo queda la batalla final. Subimos a la parte de arriba del castillo y nos enfrentamos contra el rey. Tras un rato peleando, nos acaba engañando y somos derrotados, pero de repente llega Lancer con todo el pueblo y acaba arrasando al rey. Justo después de ser derrotado, Ralsei revela su cara. ¡Es otra cabra! ¡Es otra cabra! ¿Qué tiene este juego con las cabras? Entonces te despides con todo el mundo y cierras la fuente oscura. Justo después descubrimos que todo lo que había ocurrido transcurrió en una habitación llena de juguetes. Salimos de la habitación y Susie dice que se lo ha pasado muy bien y que le gustaría repetirlo al día siguiente. A partir de este momento lo único que podemos hacer es investigar todo el pueblo y tenemos zonas importantes como por ejemplo el ayuntamiento, una iglesia, el cementerio, esta puerta que no sabemos qué es por ahora, algunos bares, una tienda, etcétera. Pero lo importante es ir a la floristería que está arriba a la derecha. Esa floristería pertenece a tu padre, la otra cabra de la relación. Ese padre se llama Asgore y vive en la floristería. Antes era el jefe de comisaría, pero ahora se encarga de una floristería. Vive un poco a duras penas y tu madre Toriel se ha separado de él. Si vamos a su nevera nos damos cuenta de que no tiene comida y te da la opción de dejar el huevo allí. Así que lo haces.
Ya una vez en casa, Chris se va a su habitación y se va a la cama. Entonces comienza a actuar un poco extraño. Levanta la mano, mira fijamente a la pantalla, se arranca el corazón del pecho, lo pone en una jaula, empieza a sonreír, saca un cuchillo y ahí se acaba el juego. Es hora de comer. Y ya está, el juego termina con una canción muy bonita, con los créditos, y la canción se llama Don't Forget, que si no os habéis fijado, está en todas las malditas bandas sonoras del capítulo. Dicho esto es todo por aquí. Este es mi resumen de Deltarune capítulo 1, espero que os haya gustado, y si queréis saber un poco más de mi opinión sobre el juego, os dejo por aquí mi vídeo hablando sobre él. Muchas gracias por haber pasado y ¡adiós!